Shabbat Shalom. Bien, estamos ubicados en Romanos capítulo 2 y habíamos abordado un concepto muy importante para el desarrollo del capítulo y de ahí en adelante pues todo el contexto de la carta, y era el concepto de Ish. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado que había una diferencia en hebreo entre Ish y Adam. Vamos a ver la pronunciación aquí, Ish y Adam. Ish, habíamos dicho básicamente que era la persona que conocía la escritura, que la observaba, al menos de alguna forma la practicaba, y Adam era la persona común, genérica, pues que no conocía la Torá, ¿cierto? Eso es lo que vamos ahí. Entonces, vamos a continuar en el versículo 4. ¿Qué dice el verso 4? Romanos 2:4. Y menosprezáis la riqueza de su benignidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Piensen ustedes. Entonces hay que explicar un poquito una palabra muy clave en el lenguaje de la Biblia, es la palabra arrepentimiento. ¿Qué es eso? Chubá. ¿Ya? Bien, vamos a ver un poquito porque es un concepto clave, fundamental, y mire que ese versículo es una fuente que no se puede ignorar a la hora de construir el concepto de arrepentimiento. ¿Qué está diciendo allí? Leámoslo. Dice, o ignoras qué es, ¿qué cosa? La benignidad de Él, ¿cierto? ¿Y qué cosa? Y al arrepentimiento. Claro, y la paciencia, ¿cierto? Véalo. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, Ignorando. que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que guía al arrepentimiento? La benignidad del Señor. Amén. Por lo tanto, el arrepentimiento no es una facultad humana. ¿Me explico? Y ojo que se le está diciendo aquí a una persona que conoce Torá. Ahora, ¿qué se deja del que no sabe Torá? ¿Me explico? Aquí el contexto está hablando de un Ish. Está hablando a los que son Ish, a los que conocen la escritura. Está diciendo, estás ignorando, de alguna manera no te has puesto a pensar que estás ignorando que es la benignidad de Dios la que te guía al arrepentimiento. Claro, es su benignidad. ¿A dónde va esto? Como cuando Juan Bautista predicaba y decía, generación de víboras. ¿A quién se lo decía? A los judíos que estaban ahí. No se lo decía a los gentiles. ¿A quién se lo decía? A los judíos. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ya? ¿Quién les dijo eso? ¿De dónde han sacado que ustedes no son sujetos de juicio? ¿Por qué? Porque el Talmud de Babilonia dice, en Sanedrín capítulo 11, la Mishnah dice, todos los judíos tienen parte en el mundo venidero. ¿Ya? Entonces hay que entender el contexto mental del judío en esa época, y la tradición oral de Israel decía, Kol Yisrael yesh lo helek l'olam haba. Todos los de Israel, los judíos, tienen parte en el mundo venidero. ¿Se la creían? Se la creían. Entonces citaban inclusive, es que la astucia era increíble. Vamos a ver en Isaías el soporte bíblico, digámoslo así. La asmachtá, que le llamaban eso en hebreo. ¿Qué significa eso? La asmachtá significa el apoyo escritural. Es una palabra aramea. Asmachtá. ¿Qué dice Isaías 60:21? Es la cita que ellos ponían en la tradición oral. Todos los de Israel tienen parte del mundo venidero porque está escrito. Entonces lea Isaías 60:21. 21 dice, ¿Qué dice? y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevo de mi plantío, obra de mis manos, para gloriarme. Vaya, Ahora, impresionante. entonces se identificaban ellos con ese pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, todos nosotros, Intocables. ¿ya? Dice, todo tu pueblo, Judá. ¿ya? Dice, Beanja, Kulan Tzadikim, y tu pueblo, todos ellos son justos. ¿Ya? Fíjate tú. Entonces tenían parte, todos los judíos por definición. Y él le dice, no digan dentro de ustedes, le dice Juan, Yohanan, dice, no digan dentro de ustedes que Abraham es nuestro padre, porque Dios puede hacer hijos para Abraham aún de estas piedras.
Entonces, ¿quién les ha enseñado eso? De que los judíos no pueden heredar el infierno. ¿Ya? ¿De dónde han sacado eso? Despiértense. ¿Ya? Y aquí está conectado con esto que estamos viendo en Romanos. Esto también ¿quién les enseñaba a huir de la ley porque creían, claro? Claro, la tradición judía era la que te enseñaba a huir. O sea, y es que- al contrario como se lo enseña a uno, que ellos creían que estaban en arrepentimiento. No. Ellos estaban eran llenos de soberbia. Es correcto, es correcto. Qué bueno Ya. saber eso. Sí, Sí, ellos decían que no tienen nada que arrepentirse. Sí, claro. O sea, no Porque es que ya no, tienen asegurado. no es que no, lo que pasa es que hay que entender algo. A ver, el judío distingue entre salvación y justificación, que son dos cosas distintas para el judío, no así para la Biblia. Que eso, Pablo, siendo fariseo, es el que mejor expone este tema. Porque es que el judío se sentía salvo por definición porque los méritos de Abraham en última instancia le daban la vida eterna. Los méritos de Abraham. Claro, los méritos de Abraham. Y hasta el día de hoy se dice, justo ya gana reino, su mérito nos ampare. ¿Ya? Todavía se dice así hoy. Pero ellos sabían en la conciencia, "No, yo soy pecador, yo no puedo ser, o sea, yo no soy ignorante, que yo en mi interior yo sé que peco, pero soy salvo". Fíjate tú. ¿Cómo arreglaban eso? Bueno, me voy un momentico al Sheol cuando me muera, allá termino de purgar mis pecados, mis imperfecciones, y de ahí me voy para el cielo. ¿A dónde nos lleva esto? A la famosa parábola de Rico y Lázaro, que no es un relato real y no es un texto que hable sobre la vida en el más allá. ¿Cuál es el objetivo de ese relato? Llevar al pueblo a que estudie a Torah y a los profetas. Porque ahí les dice a Moisés y a los profetas tienen. ¿Ya? Porque la mentalidad judía hasta el día de hoy piensa así. Yo me muero, pero yo soy salvo. Yo al infierno no me voy. ¿Ya? Pero en algún lugar en esta vida no termino de pagar todo lo que yo sé imperfecto que he sido. ¿Cierto? Me paso un momentico. Entonces el ideal judío es durar el menor tiempo posible en el Sheol. ¿Ya? Y de ahí salta al seno de Abraham. La pregunta es cómo saltan de ahí en ese... Por eso, porque el judío fue permeado por la creencia del alma, de que hay un alma después de la muerte, cosa que no está ajustada a la escritura, fíjense ustedes. ¿Ya? La escritura te dice que el día que como al polvo volverás, punto. En Eclesiastés dice que no hay ventaja del hombre sobre la bestia porque ambos son corruptibles. ¿Ya? Sencillo. O sea, ambos se mueren y van al polvo y esperan el día del juicio. Pero la mentalidad, la creatividad judía farisea dio para mucho. Y habiéndose permeado del concepto griego del psique, ¿ya? Del psique socrático, porque antes de Sócrates el psique era otra cosa. Pero de Sócrates para adelante, Platón y Aristóteles comenzaron a creer que el psique era una entidad como incorruptible y pura, que estaba apresada en el cuerpo y que cuando el cuerpo moría pues el psique se iba al mundo de las ideas y cosas así por el estilo. El espíritu. El alma. Sí, el alma. El alma. Antes de Sócrates, El concepto de psique es el concepto científico, donde viene psiquiatría, es la mente. Claro, ¿ya? Psique, somos psicosomáticos, ¿verdad? Una unidad psicosomática, hombre. Tenemos una correlación entre nuestro cuerpo y nuestra mente y viceversa. ese es el psique antes de los presos. Claro, antes de Sócrates, exactamente, era presocrático, una cuestión científica, muy intelectual, nada de eso de religiosidad ni esas cosas. Cuando de Sócrates, que a su vez se dice que tuvo contacto con los persas, con las guerras que se dieron ahí en la península, ¿verdad? Entonces hay contactos y Sócrates tuvo pues como discípulos, sea directo o indirectamente, a Platón y Aristóteles, y ellos desarrollaron estos conceptos ya espirituales. Y después de Sócrates y Platón salió la escuela epicurea y la estoica, y era lo que prevalecía en el siglo I del mundo griego. Y de esa situación, inevitablemente, con la helenización que vimos con la guerra de los macabeos, ¿se acuerdan? Sí. Llegaron muchos conceptos también a Israel del mundo helenista. Pues entonces se hizo allí una mezcla, se permeó, se colaron algunos conceptos griegos de la cultura del pensamiento helenista, ya socrático, ya estoico, ya epicúreo, ¿cierto? Entonces, en ese relato vemos
que hay un rico, que al igual que hoy se le llama el bendecido. ¿Ya? Sí, claro. Hay un rico y hay un pobre leproso ahí, un desgraciado. Bendecido, prosperado y en victoria. Es correcto. Porque está en pecado, obvio. Entonces tendríamos dos tipos de personas, un judío que es aquel con quien Dios está prosperado, bendecido, manjares y todo, y allá hay alguien que es maldito de Dios porque está excluido, tiene lepra, está por allá. En pecado. Acuérdense que la lepra era castigo por el pecado, y en el siglo I también se creía en parte eso. Acuérdense que inclusive Pedro le pregunta, Señor, ¿por qué nació ciego? ¿Porque pecó él o sus padres? Y déjate de eso. ¿De dónde saca eso? Nació así porque yo lo voy a sanar hoy. Ya. ¿Cierto? Sencillo. Se acabó. Pero que el pecado, que el maldito, todo el que está en pecado, no. Pero no viene eso, disculpa hermano, desprendido de las leyes de la Torá que hemos visto,